El pasado mes de noviembre, la historia de la humanidad dio un giro inesperado cuando una audiencia del Congreso de los Estados Unidos abordó uno de los temas más debatidos y misteriosos de todos los tiempos: los objetos voladores no identificados, ovnis y las formas de vida biológica no humana. Durante esta audiencia, altos funcionarios y expertos gubernamentales revelaron información inédita sobre el fenómeno ovni, llevando la controversia a niveles insospechados. A lo largo de la audiencia, se compartieron detalles sobre programas secretos, se discutieron testimonios impactantes de funcionarios que trabajaron en estos proyectos, e incluso se mencionaron entidades que, según algunos de los participantes, podrían tener vínculos con fuerzas espirituales oscuras. Pero lo que realmente cautivó la atención del mundo entero fue la insinuación de un gran engaño que se avecina. Un engaño que podría desafiar no solo nuestra comprensión del universo, sino también nuestra fe, nuestra historia y nuestra identidad como seres humanos. La conexión entre los ovnis y lo espiritual fue uno de los puntos clave de la discusión, y aunque muchos estaban enfocados en los aspectos científicos y tecnológicos de los fenómenos, hubo quienes no dudaron en señalar que lo que está ocurriendo en nuestro mundo podría ser mucho más complejo de lo que imaginamos. En medio de estas revelaciones, un dato curioso emerge: el concepto de ángeles caídos y sus interacciones con los humanos, algo que parece estar relacionado con los ovnis, ya aparece en antiguos textos religiosos como el Libro de Enoc, que habla de gigantes híbridos creados por la mezcla genética de ángeles y humanos. Este relato, que ha fascinado a estudiosos, teólogos y aficionados a la historia durante siglos, parece tener más relevancia en los tiempos modernos de lo que jamás se imaginó. Los testimonios sobre la existencia de estos biológicos no humanos, seres que se describen como una mezcla de diversas especies, no solo traen consigo preguntas científicas, sino también inquietudes espirituales de gran magnitud. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Están los gobiernos del mundo ocultando una verdad tan asombrosa que podría cambiar la historia tal como la conocemos? Es posible que no estemos solos en el universo, pero que esas entidades no humanas estén, de hecho, relacionadas con fuerzas espirituales más oscuras. ¿Qué impacto tendría esta revelación en la humanidad, tanto desde un punto de vista científico como espiritual? Estas preguntas no son solo especulaciones, sino que forman parte de una narrativa cada vez más complicada y cada vez más cercanamente conectada con nuestra realidad diaria. Lo que se reveló en la audiencia del Congreso es solo la punta del iceberg de un tema mucho más amplio que ha estado flotando bajo la superficie de la conciencia colectiva de la humanidad durante décadas, si no siglos. La información divulgada sobre la existencia de seres no humanos, los secretos del gobierno y la conexión con lo espiritual es un llamado a la reflexión, un reto a lo que pensamos que sabíamos sobre nuestro lugar en el universo. Este no es solo un tema de ciencia o tecnología, sino una cuestión profundamente ligada a nuestra comprensión de la vida, la creación y el futuro de la humanidad. A lo largo de este video, exploraremos las implicaciones de las declaraciones hechas por los expertos y testigos, desentrañando no solo lo que el gobierno de los Estados Unidos ha estado guardando en secreto, sino también lo que estos secretos podrían significar para nosotros, como individuos y como sociedad. En este viaje, nos enfrentaremos a la posibilidad de que estemos al borde de una gran revelación, una revelación que podría hacer que todo lo que conocemos sobre la historia de la humanidad, la ciencia y la religión, se tambalee. Mientras navegamos por estos eventos históricos y por los testimonios de aquellos que han estado involucrados en investigaciones de ovnis y fenómenos inexplicables, es esencial mantenerse atento. No solo se trata de descubrir la verdad detrás de los ovnis, sino también de examinar las implicaciones espirituales y filosóficas que surgen al considerar la existencia de formas de vida no humanas. Lo que está por venir podría redefinir nuestra visión del universo y del papel que desempeñamos en él. Por tanto, le invitamos a seguir viendo este video, porque lo que está por descubrirse puede cambiar nuestra realidad tal como la conocemos. La audiencia celebrada
El miércoles 13 de noviembre de 2024 en el Congreso de los Estados Unidos, abrió una puerta intrigante a un tema que hasta ahora había permanecido en la sombra: la existencia de objetos voladores no identificados, ovnis, y formas de vida biológica no humana. Este evento representó un momento significativo en la divulgación de información confidencial que había sido manejada por el gobierno estadounidense y que ahora está comenzando a salir a la luz. Uno de los aspectos más llamativos de la audiencia fue la revelación de la existencia de un programa secreto del gobierno relacionado con los ovnis, conocido como Immaculate Constellation. Este programa no solo abordó la presencia de ovnis, sino que también hizo alusión a seres biológicos no humanos que, según testimonios de expertos y funcionarios del gobierno, estarían vinculados con los llamados ángeles caídos y con híbridos creados en el pasado. Esta información, según los participantes de la audiencia, apunta a que una revelación aún más grande está por llegar, revelando a estas entidades al mundo a través de lo que algunos consideran un gran engaño. El concepto del sin ley fue mencionado como parte de esta revelación, un ser relacionado con la obra de Satanás que traería consigo señales de poder y prodigios mentirosos. Esta afirmación guarda relación con los versículos bíblicos que advierten sobre engaños espirituales que se manifestarán al final de los tiempos. Según estas escrituras, Dios enviará un poder engañoso para que muchos crean la mentira, lo que coincide con lo que algunos testigos de la audiencia sostienen sobre el fenómeno ovni. Un engaño masivo en el que las entidades no humanas jugarían un papel central. El testimonio de Lou Alzando, ex jefe del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas del Departamento de Defensa, ofreció una perspectiva inquietante sobre lo que podría estar ocurriendo dentro de las esferas gubernamentales. Alzando reveló en su intervención que alguien dentro del gobierno de los Estados Unidos le había pedido detener la investigación sobre los ovnis, sugiriendo que lo que se estaba observando no era simplemente tecnología avanzada, sino algo mucho más siniestro. Nosotros ya sabemos lo que son, le dijo esta persona, quien, en una conversación posterior, le sugirió que leyera la Biblia para entender mejor lo que realmente estaban enfrentando. Según este informante, los ovnis y las entidades que están detrás de ellos son demoníacas y, por lo tanto, no deberían ser investigadas más a fondo. Este testimonio generó un gran impacto, pues implicaba que la existencia de los ovnis podría estar relacionada con fuerzas espirituales oscuras, algo que, para muchos, no es un tema trivial. Alzando, al reflexionar sobre la situación, afirmó que no creía que la tecnología detrás de los ovnis fuera humana, sino que había algo más en juego, algo que podría estar vinculado con lo que se menciona en las escrituras. De acuerdo con su experiencia, la ciencia detrás de los ovnis se conectaba con elementos que van más allá de lo físico y lo tecnológico, abriendo la puerta a la posibilidad de que este fenómeno estuviera enraizado en lo espiritual. El tema de los productos biológicos recolectados durante la investigación de los ovnis fue otro punto importante discutido durante la audiencia. A pesar de que Alzando no era un experto médico y no podía proporcionar detalles profundos sobre los aspectos biológicos de los encuentros con entidades no humanas, confirmó que había testimonios que hablaban de la recuperación de cuerpos o restos biológicos de estas entidades. La implicación de que el gobierno de los Estados Unidos podría poseer tal evidencia añade una capa de misterio y complicación al asunto. El impacto que esta revelación podría tener en la sociedad global también fue un tema candente. Algunos de los expertos presentes en la audiencia afirmaron que la divulgación de la existencia de formas de vida no humanas podría tener efectos devastadores. Según el testimonio de Robert Bigelow, un conocido empresario del sector aeroespacial, los estudios sobre cómo reaccionaría la población mundial ante esta información fueron claros. Habría un colapso económico y las religiones organizadas perderían su influencia. Bigelow citó el ejemplo de los escándalos políticos y militares más grandes de la historia reciente, como el caso Irán-Contra, sugiriendo que la revelación de esta información sería aún más perturbadora,
afectando profundamente la estabilidad social y religiosa global. En una conversación posterior con Michael Noyes, Bigelow destacó la importancia de comprender el impacto emocional y psicológico que tendría la divulgación de estos secretos. Habló de cómo la gente reaccionaría ante la certeza de que no estamos solos en el universo y cómo esta revelación podría alterar la forma en que las sociedades entienden la vida, la creación y el papel de la humanidad en el cosmos. Lo que es aún más sorprendente es la vinculación que algunos testigos hacen entre estos fenómenos y las fuerzas espirituales que, según ellos, operan en el mundo. La mención de la Biblia, el libro de Enoc y el libro de los gigantes no es fortuita en este contexto. En estas obras se habla de los ángeles caídos que, según la tradición bíblica, interactuaron con los seres humanos en el pasado, creando híbridos y monstruos a través de la mezcla genética. Estos relatos antiguos, presentes en diversas culturas alrededor del mundo, reflejan historias de gigantes, híbridos de humanos y seres no humanos, y monstruos creados por la alteración genética. Estas descripciones podrían explicar las representaciones de seres biológicos no humanos que los testigos han identificado en relación con el fenómeno ovni. Según los defensores de esta teoría, lo que se está revelando hoy podría ser una repetición de eventos ocurridos en el pasado, cuando seres con características tanto humanas como no humanas coexistieron en la Tierra. Este punto de vista ha ganado terreno entre aquellos que piensan que el fenómeno ovni es, en realidad, una manifestación de fuerzas espirituales malignas que están operando en el mundo. Además, la mención de la Immaculate Constellation, el programa secreto que supuestamente se inició en 2017 tras la publicación de un artículo en The New York Times sobre el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, AATIP, ha agregado más misterio a esta revelación. El término Inmaculada es notablemente religioso, haciendo referencia a la creencia católica de la concepción virginal de María, un dogma mariano que ha sido rechazado por muchas otras denominaciones cristianas. Esta elección de palabras, para muchos, es una clara señal de que la divulgación de la información sobre los ovnis está ligada a un gran engaño espiritual que se avecina, uno que podría involucrar engaños sobrenaturales y manifestaciones de poder maligno. El periodista independiente Michael Shellenberger fue otro de los testigos que participó en la audiencia, afirmando que fuentes dentro del Pentágono le habían proporcionado información sobre el programa Immaculate Constellation. Según Shellenberger, un denunciante del gobierno había revelado que este programa había sido diseñado para abordar específicamente los ovnis y que su existencia había sido mantenida en secreto para proteger a la población de un posible pánico masivo. La conexión entre el fenómeno ovni y el mundo espiritual parece estar en el centro de la controversia, y muchos de los testimonios presentados durante la audiencia del Congreso sugieren que lo que estamos observando no es solo un asunto de extraterrestres o fenómenos inexplicables, sino una confrontación con fuerzas espirituales de gran poder. Se cree que estas entidades no solo están involucradas en la creación de híbridos y en la manipulación genética, sino que también están interactuando con la humanidad en un nivel mucho más profundo. La divulgación de la existencia de los ovnis y las entidades no humanas podría ser solo el principio de un proceso más amplio, uno que cambiará la forma en que vemos el mundo y nuestra relación con lo divino. Muchos expertos advierten que debemos estar preparados para un gran engaño que podría alterar nuestra comprensión de la realidad, mientras que otros encuentran consuelo en la creencia de que Jesucristo es la única fuerza capaz de vencer el mal espiritual que se avecina. La pregunta que queda es, ¿estamos listos para enfrentar la verdad, sea esta lo que sea?